Pues esto le pasó a un tío de mi mamá que vivía en un pueblo de aquí de Jalisco. Se dice que este tío era bastante mujeriego y pues andaba ahí con una novia, con otra, con mujeres casadas, era bastante travieso en ese sentido. Y pues él en ese pueblo solía andar a caballo, iba a sus tierras y demás. Y un día estaba por la carretera de noche y dice que pues iba él cabalgando y vio la figura de una mujer que se acercaba. Y así como una figura muy curvilínea, se veía muy guapa y todo, pero no le veía la cara. Se empezó a acercar más y ya de cerca se dio cuenta de que en lugar de una cabeza de mujer tenía una olla de barro. O sea, su cabeza era una olla de barro. Y pues se asustó bastante, se fue de ahí. Y ya es todo lo que pasó, pero dicen las personas que lo conocen que a partir de este evento él quedó como muy, muy asustado y pues ya se le quitó lo mujeriego, o sea que ya no se acercaba mucho a las mujeres y que pues sí quedó como afectado por esto que le pasó. Hola, esta es una historia que no es mía, es un relato que mi papá me contó y que me agradaría preservarlo antes de que se pierda en el tiempo y su memoria o la mía pues fallen. Y la verdad es que llegue a perder o ya no recuerde los detalles de la misma. Antes que nada, tienen que saber que mi papá es una persona que no cree en fenómenos paranormales y mucho menos se asusta con ellos, por lo cual su relato me causa más extrañeza todavía. De niño, mi padre vivió en una localidad pequeña de San Luis Potosí, dedicada principalmente a lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Este lugar se encuentra rodeado en su totalidad por cerros y dividida por ríos y cascadas. Es un sitio muy bonito y tranquilo para vivir en realidad. Él me contó que en esos tiempos él le ayudaba a un tío con las labores que se tenían que realizar en el rancho. Ya saben, cosas como darle de comer a los animales, etc. Un día su tío le pidió que lo acompañara a ir a donde tenían los caballos a darles sal. Era un camino largo, cerca de 2 horas caminando, entre veredas y caminos escarpados. Tenían que atravesar un río, en fin, no era un camino por el cual pudiera transitar un vehículo, que para el caso pues no necesitaban, ya que no tenían uno. Era ya tarde, el sol se posaba entre los cerros y no faltaba mucho para que oscureciera. Pero pues antes eso no importaba, pues la inseguridad como la conocemos hoy en día no existía. Después de aproximadamente 1 hora y media de camino, llegaron a un pequeño valle en el cual encontraron a un señor de una edad ya muy avanzada, el cual tenía un viejo camión, todo oxidado, que en la parte trasera tenía 2 grandes rocas, tal vez de 1 metro o 1,5 metros de diámetro. Como es costumbre en lo que son pueblos pequeños, cuando te topas con un extraño, pues lo saludas. Vaya, por cortesía, por respeto. Así que tanto el tío de mi papá como él lo saludaron, diciéndole buenas tardes a aquel anciano. Mi papá me comenta que recuerda que su tío le preguntó al señor que cómo estaba, que si iba solo y que si necesitaba pues algún tipo de ayuda. A lo que éste le contestó que se encontraba bien, que se encontraba muy bien, de hecho le dijo que efectivamente pues sí, que iba solo y que de momento pues no ocupaba nada, que no tenía ningún problema, que solo subiría 2 rocas a las cuales apuntó y se retiraba a su casa. Dichas rocas eran más grandes todavía de las que ya estaban arriba del camión. Después de esta breve charla, se despidieron y mi papá y su tío siguieron su camino. Cuando llegaron al lugar en el que estaban los caballos, pues ya era de noche. Les dieron sal,
tomaron uno para regresar a casa y ya estando en casa, mientras cenaban, el tío de mi papá le preguntó que si no le había dado miedo. ¿Miedo por qué?, le preguntó mi papá. Hemos ido un montón de veces en la noche y nunca he tenido miedo. A lo que su tío le comentó que porque se habían topado con el diablo. Mi papá le preguntó ¿dónde? Porque yo no lo vi. A lo que le contestó: ¿recuerdas a aquel viejito que nos topamos en el camino? Sí. Bueno, pues si piensas un poco, ¿cuánto caminamos para llegar a donde nos lo topamos? Mi papá le dijo: más de una hora, perdón. ¿Viste algún tipo de camino para algún vehículo? No, pues no. ¿Cómo le hicimos para llegar ahí? Caminamos a través de veredas, ¿verdad? Mi papá le dijo que sí. Ahora, piensa un poco. En la parte de atrás de su camión tenía 2 piedras muy grandes que ni entre varias personas las hubiéramos podido cargar. Él nos dijo que iba solo y que ya solamente cargaba las 2 piedras que les faltaban, que eran todavía más grandes de las que ya estaban en el camión, y se iba. A lo que mi papá pues reflexionó. Historias como estas hay cientos en este tipo de lugares. Leyendas o realidad, bueno, solo puedo decirles que esta es cierta, ya que la he escuchado desde que soy un niño. Y siempre es exactamente la misma, sin variar ningún detalle. Bueno, esto sería todo por lo que es esta ocasión. Saludos, banda. Miren, mi historia es aquí en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, entrenamiento de haciendas de Tizayuca. Yo soy maestro de secundaria y yo me traslado de aquí de Tizayuca al Estado de México, al municipio de Tecámac. Ahí está mi secundaria, ahí trabajo, ahí empieza el relato. Vaya. Tengo varios alumnos y uno de ellos se mudó aquí al fraccionamiento donde yo vivo. Y por sí, bueno, se llama Aarón, es mi alumno. Eso te estoy platicando hace como 3 años, ya egresó. Entonces una vez me lo encontré en el camión que iba para la escuela y le daba ray las mañanas, cada vez que lo veía. Y una ocasión que me lo encuentro, de su casa salgo a las 6:10 de la mañana para llegar al cuarto para las 7 a la escuela. Y en esa ocasión me encuentro a mi alumno Aarón y le digo: Aarón, vámonos. Digo, echa un ray. Porque pues es oscuro, ¿no? Él se baja, pues todavía tiene que caminar para llegar a la escuela. Entonces esa ocasión le digo: vámonos, se sube. Ya vamos platicando. No tenía gasolina, pasé a echar gasolina. Y como llevaba un alumno, uno siempre tiene la preocupación que no vaya a pasar algo. Entonces, como tomo la autopista, ya íbamos platicando. Y le digo: Aarón, para amenizar el viaje, ¿qué música te gusta? Y me dice: la que sea, profe. Le digo: tengo Nirvana. Ya la pongo y vamos cantando. Unos que sean 5 kilómetros adelante, estaba todo oscuro. La autopista de Tizayuca a Tecámac, hay puro campo, de cosecha, todo está oscuro, es una zona rural todavía. Entonces, hay un lugar que está a mitad del camino, que en la autopista está el acotamiento. Como a unos 100 metros de mí, vi que estaba como una vaca, mi carro alumbraba una vaca. ¿Qué es esto? Le digo: Aarón, ¿qué es eso? Y él me dice: eso es un borrego, profe, es un borrego. Y yo veía una vaca, él veía un borrego. Pero pues no, estábamos lejos, todavía no observábamos bien, estaba oscuro y el carro era el que alumbraba. Entonces bajé más la velocidad. Dije: no se me vaya a atravesar, porque estaba exactamente en la orillita de la autopista. Dije: no se me vaya a atravesar esa cosa y lo voy a atropellar. Entonces empecé a bajar la velocidad, bajarla. Y mientras más nos íbamos acercando, le veíamos forma a esa cosa que estaba ahí, una figura era. Y le digo: Aarón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ya cuando nos acercamos a unos, 10, 20 metros, vimos que era una persona que no tenía pies, a la orillita de la autopista, y se nos hizo bien raro. Estaba parado sobre sus manos, tenía una túnica blanca con un gorro de pico, bien tranquilamente a esa hora. Cuando nos empezamos a acercar más, como yo estaba en el lugar del volante y Aarón estaba en el lugar de copiloto, me empecé a frenar el carro lo más despacito que se pudo,
para ver qué era esa cosa. Pero como él estaba del otro lado, él sí vio me tapó la ventana, porque él estaba impactado de lo que estábamos viendo. Entonces cuando pasó ese espectro o lo que sea, me dice, profe, yo, ¿qué pasaron? Dice, es una viejita. Y yo, ¿cómo que es una viejita? Sí, profe, le vi los ojos, me dice, le vi la nariz bien fea, profe, arrugada, con granos. Gritando, ¡ah! O sea, yo era adulto, ¿no? Estábamos tan impactados de lo que estábamos viendo. Entonces uno busca el razonamiento y vimos. Y dijimos, no, pues una viejita se perdió, pero si no hay casas. Le repito que había puro campo, hay casas como, y además no estaba pidiendo auxilio, no estaba, estaba caminando sobre sus manos tranquilamente, o sea, como si fuera un día normal, soleado, ¿no? Y después le dijimos, no, ¿sabes qué? La han de haber secuestrado, la han de haber mutilado, pero de repito no vimos ningún signo de auxilio, ¿no? Como si, le repito, a la orilla de la autopista, del lado derecho, del lado derecho, porque iba manejando, y Aarón me tapó la ventana, no la pude ver. Bueno, entonces, pues Aarón y yo me dice, regrese, profe, regrese. Le digo, sí me regreso, porque ya habíamos rebasado tantito ese tramo. Cuando quise buscar un retorno, ya no había, hasta Tecámac lo encontré. Le digo, no, ¿sabes qué, Aarón? Vamos a llegar tarde a la escuela. Le digo, vámonos. No, mejor luego vemos. Pues, llegamos a la escuela a las 6:30. Cuando siempre llegamos al cuarto para las 7 años, yo le dije, oye, Aarón, ¿tú qué hora llegas a la escuela? No, pues llego al 5 para las 7, casi logrando. Le digo, yo también. ¿Ya viste a qué hora son? Llegamos primero que todos. Es lo que nos extrañó, como que nos metimos en un túnel del tiempo, no sé qué pasó, pues se nos acortó tantos minutos, o sea, no subimos ahí. Después me platica él que a la salida fue a buscar esa cosa, porque él sí se quedó con ese pensamiento de quiero ir a ver, y él sí fue, pero no lo encontró. Me dijo, no lo encontré. Entonces yo le platico a mi esposa y me dice, ¿sabes lo que viste? Pues ya le platiqué, ¿no? Dice, es que viste una bruja. ¿Cómo que una bruja? Y ya me platicó ella que las brujas tienden a quitarse los pies, pero las brujas se quitan los pies, no sé por qué motivo, pero yo las cosas que, así que ya conozco, se las quitan para volar. Entonces yo quedé bien impactado y mi esposa se enojó porque me dijo, no andes viendo esas cochinadas, ya sabes, ¿no? Que como me han pasado muchas. El siguiente relato es mío, es algo que sucedió en familia hace algunos años, en Michoacán, y apenas recordé, no estoy seguro si ya lo conté previamente, pero me parece que no, así que bueno, espero que les guste. Esto sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo en esa época viajaba mucho con mis papás en algunos fines de semana a Michoacán, en México. Íbamos en algunos viajes a Pátzcuaro, íbamos también a Uruapan, que son pues regiones, principalmente la gente va a Morelia, pero la razón de por qué íbamos a estos es primero, mi papá tiene compadres en Pátzcuaro, mi mamá también pues tenía compadres en Pátzcuaro, y también mi papá tiene en una región, pues tiene un pequeño terrenito que utiliza para la empresa y para guardar equipo. Entonces, por diferentes razones, teníamos que ir. Y en uno de esos viajes, generalmente íbamos a Pátzcuaro y después pasábamos solo a ver ciertos lugares en específico de Michoacán. Y nos gustaba mucho ir a Uruapan, realmente tiene muchos. Yo creo que casi que esta fue la última vez que fui, pero no fue derivado de esto que pasó. En uno de esos viajes nos acompañaban los abuelos, o el abuelo, la abuela, lo que sea. Y en este viaje en específico nos acompañó mi abuela materna. Mi abuelo y mi abuela son de Michoacán. Entonces, bueno, desde ahí la cercanía y todo ese tema. Mi abuelo tenía 2 pequeños terrenos o 2 granjas. En uno me parece... es que no me acuerdo exactamente dónde es porque ya lo vendieron, ya se perdió. Pero el otro se tenía en un lugar llamado Caracha. Era un pueblito muy pequeño. Hace 20 años, pues, digo, mucho más. Y obviamente no había, pues, muchísimas cosas como se tenía en la ciudad, ¿no?
Sin embargo, la vida en Michoacán hace 20 años pues era muy padre, yo considero pues muy rural, llena de animales, pues muy diferente a lo que hoy en día lamentablemente se está viviendo en esas regiones. En la granja de mi abuelo, que realmente era como un terreno con una casa, ahí no tenía él plantas ni árboles ni nada, en otro terreno sí, que de hecho estaba como entre dos regiones, según estaba entre Uruapan y otra región, pero no recuerdo cómo se llama. En esta granja, le voy a decir la granja, porque pues así le llamábamos, aunque no había realmente, repito, no creo que solo había zarzamoras. En ese terreno, que le llamamos la granja, era una casa, había también una pileta de agua, que bueno, tal vez para personas que no estén tan familiares con el concepto de pileta de agua, imagínense como una tina de cemento muy grande, a la media altura de una persona, y ahí pues se mantenía agua, y siempre estaba pues, generalmente estaba cubierto pues para evitar que cualquier cosa cayera ahí, y ahí se tenía como digamos, no agua potable, pero sí agua para lavar, pues cualquier cosa que se necesitara, ¿no? Y alrededor de esa casa que estaba en medio, pues estaba tierra, había mucha tierra. Pero desde la entrada hacia la casa todo estaba conectado por un pequeño camino de piedras. Imagínense piedras como si fueran escalones, pero pues era la misma altura. Solo quiero dimensionar ese tamaño, eran piedras grandes por las cuales entre cada una de esas piedras obviamente pues estaba la tierra. Nosotros hicimos una visita aproximadamente 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, todavía había bastante sol. Y recuerdo que iba mi mamá, iba mi abuela, y mi papá y yo y mi abuelo estábamos en diferentes lugares ahí. Porque de hecho nosotros llevamos a mi abuela, pero mi abuelo ya estaba ahí. Mi abuelo pasaba mucho tiempo en Michoacán. Entonces fuimos con él y nos lo íbamos a regresar. Se iba a regresar con nosotros. Mientras mi mamá y mi abuela estaban caminando por ese camino, en un momento mi mamá dijo, oiga, ayúdeme porque estoy sintiendo que se me enredó un hilo. Entonces pues yo volteé y dije, ay, qué curioso, porque pues era un camino abierto completamente. No era como que fuera un pasadizo o cualquier cosa, o sea, no, o sea, estaba abierto, estaba completamente abierto y yo acababa de pasar pues hace unos minutos con mi papá. Entonces curiosamente dije, pues telarañas, cosas así, pues no, porque estaba abierto. Entonces mi abuela pues trató de ver ahí con mi mamá y me acuerdo mucho que movía las manos alrededor de los pies y le decía, no, pues es que no veo nada. Y dice, sí, es que siento como si tuviera como hilos. Entonces mi mamá siguió caminando. Dimos vueltas alrededor de la casa, no sé mi abuelito realmente qué nos estaba enseñando. Y entonces, cuando íbamos de regreso, mi abuelita dijo, ay Patricia, ahora yo, ayúdame. Y lo que sucedió es que ahora mi abuela sintió que tenía esos hilos. Como que algo la estaba como impidiendo caminar, como si la sensación de que traes un hilo, y todos creo que conocemos y podemos decir, ah bueno, sí la conozco, ¿no? Fue algo muy curioso, pero la historia no acaba ahí. Cuando llevamos de regreso, mi abuelo nos empezó a contar que había vecinos que le comentaban que en esa casa de noche, en un área en específico, se veía fuego. ¿Qué quiere decir que se veía fuego? Según en México comentan que cuando se ve fuego en cierta parte de una casa en la tierra o en algún lugar así, es porque ahí hay dinero enterrado. Pero también hay varias leyendas alrededor de lo mismo, y es, el fuego solamente se le va a mostrar a la persona para la cual el fuego está destinado. Y muchas veces es la misma persona, como se dice aquí comúnmente, el muertito, que está enseñando pues en qué lugar hay que cavar, pero muchas veces el muertito pues también quiere algo a cambio. De hecho, no se recomienda cavar sin equipo especial porque puede tener gases el metal, puede estar desprendiendo algún tipo de gas. O lo que comentan, lo que se dice es, si cava a alguien que no le corresponde, no lo va a encontrar y el dinero se mueve. Digo, eso es tal cual la leyenda del folclore. Entonces, mi papá le decía a mi mamá y le decía a mi abuelita, oigan, es que yo me he quedado en esa granja
yo me quedo en la granja de Caracha de noche y precisamente yo salgo a las 3, 4 de la mañana a darme vueltas para ver si se me aparece algo y para ver dónde está el dinero, ¿no? Era la naturaleza de mi abuelo, así era tal cual. Y mi abuelo pues era de Michoacán, entonces imagínate, era una persona de carácter muy fuerte. Y entonces mi mamá le decía, pues usted está loco. Y decía, ¿por qué no vienen ustedes y se quedan conmigo? Y entonces pasamos toda la noche ahí y vemos si se les aparece algo o si ven dónde está el dinero, ¿no? Obviamente pues mi abuelo más bien movido por el dinero y mi mamá y mi abuelita dijeron, no, está loco. Y aparte mi papá le decía, oiga, jefe, ¿está usted loco? Porque pues en esas granjas ni siquiera fumiga, ni siquiera nada, le va a salir hasta un alacrán y los va a picar, ¿no? Entonces esa fue precisamente la historia. ¿Qué sucedió con esa granja? Esa granja, cuando empezó todo este tema de los narcos en Michoacán, mi abuelo la tuvo que vender a una persona. Esto fue como una persona que creíamos que estaba en malos pasos y precisamente como mi abuelo ya no la cuidaba y no le interesaba tanto, pues él se quedó en su otra granja, entonces él ya decidió pues venderla. Entonces realmente ahí yo le pregunté apenas a mi papá y acabo de llamar hoy con él y le dije, oye papá, ¿qué pasó con esa granja? Y yo, no, pues la vendió, dice, creemos que a un arquillo de por ahí que pues quería un terreno, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió. Nunca supe qué pasó con ese dinero, pero bueno, creo que también es interesante para la gente que no es de México, pues que está todo lleno y cargado de este folclore. Espero que les haya gustado. Hace tiempo, aquí en el estado de Veracruz, cerca de la ciudad de Orizaba, exactamente en el municipio de Mariano Escobedo, fallecieron un total de 11 personas, pero no necesariamente el mismo día. Fue en el transcurso de, si mal no recuerdo, 8 años. Un perro que tiene mi vecino aúlla cada vez que alguien va a fallecer y lo hace días antes. Normalmente lo hace una semana o 2 antes de que la persona muera, y eso lo empezamos a notar mis familiares y yo después de la tercera muerte de uno de los vecinos, curiosamente. Siempre caen en cama y días después mueren. Después de la tercera muerte de uno de nuestros vecinos esperamos a ver si las 3 anteriores fueron casualidad, pero no. El año pasado cayó una vecina en cama y nadie pensó que se pondría tan mal. Pasaron los días y el perro, nuevamente, aulló. Así pasó hasta llegar a las 11 personas. La última fue el 8 de diciembre del año pasado y en el transcurso de esta semana, el 14 de junio del 2016, está comenzando nuevamente. Hace un par de años, cuando estaba en la uni, estaba en el turno nocturno. Yo salí a las 10 p.m., pero vivía en aquel entonces con mis padres en un pueblo alejado de la ciudad, por lo que llegaba poco antes de medianoche a la casa. En aquel entonces mi madre estaba loca por la menopausia y si encendía una luz se ponía bien histérica, así que solo prendía del baño y cenaba a oscuras para después irme a dormir. En aquel entonces compartí habitación con mis hermanos menores. Teníamos una litera, en la parte baja era matrimonial y la alta era individual. Como yo soy la mayor, dormía arriba. La verdad no tenía sueño, pero por la histeria de mi madre no podía hacer mucho, así que mientras me agarraba el sueño, miraba por la ventana que estaba pegada a la litera. La ventana daba al patio y estaba la luz prendida, por lo que podía ver la barda que limitaba el patio de la otra casa. Ahí mi madre había colocado peluches que había lavado en la tarde, y estaban ahí para que se secaran. Me quedé un rato viendo los mentados peluches, y de pronto, entre los espacios que había entre cada uno de ellos, vi que se asomaba algo. Como estaba dejando pasar el tiempo nada más, no me fijé bien qué era, pero sí me asusté. Nada más me dije, puras ideas. Pero me quedé viendo fijamente, y entonces eso que se había asomado, se volvió a asomar. Parecía ser algo muy bajo de estatura, porque tenía que apoyarse en sus 2 manos para poder asomarse por completo. La cara no era precisamente como la de una persona, tenía la nariz muy picuda y los ojos completamente negros, como los de ciertos animales. La piel estaba muy arrugada. Entonces, dándome cuenta que no era mi imaginación, me asusté muchísimo. Salté de la litera mientras le gritaba a mi padrastro para que se fuera a asomar. Mi padrastro se levantó tan rápido que parecía que ya estaba despierto cuando grité. Le dije que vi algo atrás, que alguien se estaba metiendo a la casa, y fue a asomarse junto a nuestra perra Rottweiler, pero ya no estaba nada. Hasta dio la vuelta a la casa de atrás que estaba abandonada y nada. Desde ese momento dormí con las cortinas cerradas.
Hace aproximadamente unos 2 años aún vivía con mis padres. Trabajaba durante el día y estudiaba, como ya dije, durante la noche. Mi madre ya no estaba tan menopáusica para entonces, así que ya podía hacer más cosas en la casa una vez que se durmiera. Pero llegaba tan molida que lo único que quería era dormir. Hacía un montón de calor, yo tenía un aire lavado en mi cuarto, y para que refresque le tenía que echar agua, así que salí al patio, puse la manguera en el aire y esperé a que se llenara el depósito. El aire lavado queda en un pasillo del lado lateral de la casa, pasillo que es gemelo de la casa de al lado, pero lo separa una pequeña barda. Por cuestiones que no me acuerdo, esa barda no es de más de 2 blocks, así que uno puede pasar de una casa a la otra sin problema alguno, solo dando un brinquito. Total, ahí estaba yo, esperando que se llenara el agua, cuando veo un hombre caminar por el pasillo. Él no me vio a mí, pasó de largo sin decir buenas noches o algo, y pasó tan rápido que no vi sus facciones. ¿Cuál es el problema de esto? Esos pasillos compartidos, ambos tienen puertas y están cerradas, y la casa de al lado siempre está sola, es decir, no vive nadie casi nunca. Súper asustada cerré la llave del agua y me metí corriendo a la casa y le pregunté a mi mamá, que estaba viendo la tele en su cuarto, si ya habían rentado la casa de al lado, y me dijo que no, que seguía vacía. Entonces le conté lo que vi y se me quedó viendo muy seria y me preguntó solamente si cerré bien la puerta del patio. No sé qué fue lo que vi, a veces pienso que era un ratero, pero ¿cómo pasó sin que yo escuchara las puertecitas de los pasillos al abrirse? ¿Por qué no hizo nada si yo estaba ahí a la vista? Es decir, yo digo que no me vio porque no se inmutó con mi presencia. Quizás si hubiera sido más valiente y me hubiera asomado al patio de la otra casa, resolvería estas dudas. Sobre todo la primera historia me pareció muy interesante con este ser que se asomaba arrugado de nariz puntiaguda. Creo que por la noche y la poca luz realmente pudo haber sido varias cosas, pero aún así un ser bajo, con los ojos negros, nariz puntiaguda y arrugado, bueno, ya sabemos en el colectivo que eso pues podría ser diferentes cosas. Espero que les haya gustado esa historia.